Hola, buenos días, nos volvemos a encontrar. Mi nombre es Mónica Ruiz Brock y hoy vamos a dar un tema con el cual cerraríamos la unidad número 3, que son situaciones críticas prevalentes que generan el ingreso a una terapia intensiva, a un adulto obviamente, por alteración de la oxigenación de causa respiratoria. Este es el tema C, que es cuidados enfermeros al adulto con insuficiencia respiratoria aguda de base crónica, también llamada tipo 2. Con esto, reitero, terminaríamos la unidad número 3. Siempre vamos a seguir recordando algunos conceptos que son clave para entender estas patologías. Como les dije anteriormente, nosotros acordamos con el concepto de insuficiencia respiratoria aguda que da la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que nos dice que es la incapacidad del sistema respiratorio para mantener los niveles normales de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, 100 milímetros de mercurio y 40 milímetros de mercurio respectivamente. Con algunas características, esto se da en un adulto, para un adulto normal sano, a nivel del mar, en ausencia de shunt intracardíaco, alcalosis metabólica o bronconeumopatía crónica. Ustedes recuerdan ya cuando dimos generalidades de lo que era la insuficiencia respiratoria aguda, que trabajamos con una clasificación. En esta clasificación también nosotros tenemos en cuenta exclusivamente los valores de gases en sangre. En su momento vimos la insuficiencia respiratoria parcial o distrés respiratorio del adulto. Hoy la que vamos a estar clarificando dentro de lo posible es la insuficiencia respiratoria global, hipóxica, es decir, que hay una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de los 60 milímetros de mercurio, hipercápnica o tipo 2, cuando cursa con hipoxemia. Recordemos que hipoxemia es la disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y a nivel celular, que cursa también con hipercapnia y acidosis respiratoria. Cuando en su momento vimos los factores que podían desencadenar las insuficiencias respiratorias agudas, fuera cual fuese, vimos que había ciertos mecanismos responsables de originar esto, que si ustedes recuerdan, era la hipoventilación, la desigualdad ventilación-riego sanguíneo, la desviación y los deterioros en la difusión. Esos mecanismos se llevan a cabo por dos procesos principales que son causales, ¿sí? Uno de esos era la presencia de agua extravascular en los pulmones, que llamamos es la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 o el distrés respiratorio del adulto, y otro que tiene que ver fundamentalmente con el deterioro en la ventilación, que hace a la insuficiencia respiratoria aguda de base crónica o tipo 2, y es la que estamos viendo en este momento sus factores etiológicos o precipitantes. Fundamentalmente, entonces, en estos cuadros vamos a tener un deterioro en la ventilación. Recuerden que la ventilación es la inspiración y la expiración del aire, que se da por problemas intrapulmonares y que las patologías más frecuentes que vamos a encontrar es el enfisema, bronquitis crónica, el asma, la embolia pulmonar, el neumotórax. Como les vengo reiterando en otros momentos, siempre para entender una patología tenemos que entender ciertos conceptos sobre esta. Estamos hablando de una insuficiencia respiratoria crónica y nos dice que esta condición, la enfermedad causal produce una pérdida paulatina de la función respiratoria
por lo que el organismo tiene tiempo para poner en juego mecanismos de adaptación. Si vamos a entender un poco este concepto, recordamos que la función respiratoria, ustedes lo vieron en su momento en generalidades del aparato respiratorio y tiene que ver con esto de la ventilación, de la difusión y de la perfusión. Este concepto también nos dice que con estos cambios se establece en la persona una nueva normalidad que se tolera por un tiempo prolongado. Ahora, pensemos, estas personas tienen sus reservas funcionales disminuidas o agotadas, lo que si le sobreagregamos algún otro factor externo, es decir, soportar exigencias o enfermedades agregadas no le es fácil. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué nos pasa? Al siguiente concepto que estamos viendo en el slide, que es la insuficiencia respiratoria aguda sobre una base crónica, el concepto que vimos recién. Y que nos dice, esta eventualidad es una mezcla de las condiciones anteriores, ya que se presenta en el enfermo crónico, el enfermo que tiene alguna de esas patologías que nombramos recién, que bruscamente es sacado de su normalidad por un factor agudo sobreagregado. Hablemos, por ejemplo, de una neumonía de la comunidad. ¿Y qué habíamos dicho? Que contando con nulas o escasas reservas para enfrentar la nueva carga, para enfrentar la nueva patología o esta patología que se le agrega. Seguimos con otros conceptos. Acá lo que vamos a ver en sí es ¿qué entendemos por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Es un término que hace referencia a padecimientos en los que la persona tiene tos y expectoración crónica, así como diversos grados de disnea, ya sea en reposo o en el esfuerzo, con disminución importante del flujo de aire medido por el volumen expiratorio forzado. Esto se mide a través del estudio que todos conocemos, que son las espirometrías. También nos dice que esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un cuadro severo y agudo a donde se produce una alteración de la hematosis respiratoria, afectando en forma principal el intercambio gaseoso pulmonar, producida por una limitación u obstrucción al flujo aéreo de causa estructural o funcional. Bueno, en estas imágenes estamos viendo cómo se encuentra un pulmón normal y cómo se encuentra un pulmón de un usuario que ya padece un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estas patologías es pero muy importante que tengamos en cuenta la epidemiología de las mismas. Y nos dice que los EPOC, la morbilidad aumenta con la edad y se da más en hombres que en mujeres. Era la sexta causa de muerte en 1990 y hoy es la segunda. Vamos a retomar un concepto que vimos hace un tiempo, que vieron ustedes hace un tiempo de epidemiología, y recordemos que la morbilidad es la cantidad de personas que enferman en un lugar y en un periodo determinado. Por supuesto, en relación con el total de la población. Lean lo que dice acá abajo, fíjense que dice que nos afecta a más de 251 millones de personas en todo el mundo. Estos datos fueron sacados en el año 2016. Y en ese mismo año causó 3 millones de muertes. Otros datos nos dicen que ocasiona el 10% de las consultas de neumonología, el 7% de todos los ingresos hospitalarios y el 35% de las incapacidades laborales permanentes. Obviamente, es muy elevado el impacto que tiene esta enfermedad tanto en lo sanitario, en lo social, como en lo económico. Bien,
Vamos a pasar ahora a ver cuáles son los factores de riesgos, o sea, estos factores que pueden producir un daño en la salud, en este caso en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos dos grandes grupos dentro de los factores de riesgo. Factores que tienen que ver con el huésped, o sea, con la persona en este caso, y factores que tienen que ver con el ambiente. Dentro de los factores del huésped tenemos a los factores genéticos y nos dice que la deficiencia de la alfa-1 antitripsina que es de origen hereditario. Es decir, la deficiencia de esta enzima, que en realidad es una proteína que se encarga de proteger a los pulmones y al hígado, nos puede predisponer a tener un EPOC. La hiperreactividad de la vía aérea, fundamentalmente en la patología asma bronquial, no así en las dos que vamos a ver, que es el enfisema y la bronquitis crónica. El desarrollo del pulmón, esto tiene que ver en cómo se desarrolla este pulmón en los momentos de la gestación, cómo está este pulmón en el momento al peso al nacer, y la exposición ambiental durante la infancia. Y acá también nos dice que el fumar durante la gestación produce alteraciones, ya está comprobado en el desarrollo pulmonar fetal, con disminución de su función y cambios en el sistema inmunológico. Y el sexo, acá nos está planteando que tiene tendencia familiar y se presenta más frecuentemente en el sexo masculino, aunque esto va cambiando a lo largo del tiempo porque las mujeres incrementaron notablemente el hábito tabáquico. Entonces, en estos momentos, la prevalencia y la incidencia es casi igual en hombres como en mujeres. Dentro de los factores de riesgo de exposición al medio ambiental, tenemos a la cabeza el tabaquismo. La exposición al humo del tabaco es la que produce la mayor prevalencia de síntomas respiratorios, caída de los flujos aéreos y los más altos índices de morbimortalidad. Los flujos aéreos los van a encontrar, si no lo recuerdan, en el PowerPoint de generalidades del aparato respiratorio. La exposición ocupacional, aquellos trabajadores que están expuestos a polvos, gases, humos, ¿sí? Sometidos en el tiempo prolongado a alguno de estos elementos, pueden tener síntomas respiratorios y descenso del flujo aéreo. Estos trabajadores de empresas como, por ejemplo, celulosa o empresas petroquímicas o químicas. La exposición ambiental, esto nos habla fundamentalmente, o se ve más en mujeres que en hombres, porque solemos ser las que nos quedamos más en casa, y aquellas personas que utilizan combustible como la madera o el querosén para calentar el ambiente, también tienen más predisposición a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las infecciones, se ha relacionado las infecciones respiratorias frecuentes durante la infancia con función pulmonar reducida y con un incremento en los síntomas respiratorios cuando son grandes. Y los factores socioeconómicos, obviamente, problemas nutricionales, bajo nivel socioeconómico, contaminantes intra y extra domiciliarios, el hacinamiento, producen aumento en esta posibilidad de padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como dije anteriormente, si bien nombré una serie de patologías que nos pueden llevar a esta gran patología que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nosotros vamos a trabajar específicamente por su alta incidencia y prevalencia en las bronquitis crónicas y el enfisema. En estos dos puntos nos vamos a posicionar preferentemente. Vamos a decir
dando conceptos de esta enfermedad, que la bronquitis crónica se define como la presencia de tos crónica con producción diaria de esputo durante un periodo mínimo de 3 meses al año en no menos de 2 años consecutivos. En la mayoría de los casos se observa hipoxemia con episodios resultantes del cor pulmonale. Lo vamos a ver más adelante este término, pero en principio el cor pulmonar es una afección que causa insuficiencia del lado derecho del corazón, originado esto por la presión arterial alta, prolongada en las arterias pulmonares y el ventrículo derecho. Nos quedamos con ese concepto y lo vemos más adelante. En esta imagen lo que estamos viendo es el bronquiolo normal, como está en una persona que no padece una enfermedad crónica, pulmonar crónica, y cómo vemos un bronquio estrechado por estas secreciones de moco en una persona que padece una enfermedad pulmonar crónica, y en este caso una bronquitis crónica. Acá nos aparece un concepto que es el término acino, que es importante para poder entender la otra patología, que es el enfisema. El acino nos dice que es una unidad respiratoria pulmonar, que es la unidad estructural del pulmón distal a un bronquiolo terminal, y está compuesto por bronquiolos respiratorios de primer orden. Contiene los conductos alveolares y a los alvéolos. Es la unidad más grande en la que todas las vías respiratorias participan en el intercambio gaseoso. Tiene aproximadamente de 6 a 10 milímetros de diámetro. Vamos a ver una imagen para entender un poco más esto. Sería el final del aparato respiratorio, como para entrar ya, el que entra ya en los mecanismos de difusión y de perfusión. Fíjense, donde se ve la palabra acino, tenemos el bronquiolo respiratorio y después ya el saco alveolar, ¿sí?, con todos los alvéolos. ¿Qué pasa en este acino, en esta unidad estructural funcional terminal del aparato respiratorio? Si el usuario tiene un enfisema, decimos que es la alteración anatómica de los pulmones caracterizada por el agrandamiento anormal de los espacios aéreos distales a los bronquiolos, que se acompaña de cambios destructivos en las paredes alveolares. El sujeto va a tener disnea y aumento del trabajo respiratorio por la hipoxemia. Cerramos diciendo que enfisema es un síndrome que se caracteriza por el aumento del tamaño de los espacios aéreos distales, el acino, al bronquiolo terminal, que conlleva a una hiperinsuflación más destrucción de los tabiques o paredes de los sacos aéreos que tienen la comunicación entre ellos. En esta imagen vemos el concepto anterior. Fíjense que se observa cómo el alvéolo saludable tiene tabiques que los une, o que en realidad los sostiene y los separa. El paciente, la persona que tiene un enfisema, esos tabiques se rompen y queda un espacio más grande, con lo cual el espacio donde se va a realizar la difusión es totalmente distinto a lo que vemos en el alvéolo saludable. Más allá de que hablemos de la bronquitis crónica o el enfisema, el tabaco es el principal agente que nos lleva al EPOC, sea la patología que sea en las subclasificaciones.
¿Por qué? Recordemos que la exposición al humo del tabaco es la que produce la mayor prevalencia en síntomas respiratorios, que dijimos antes, con caída del flujo aéreo y con los más altos índices de morbimortalidad. Fíjense, las flechas nos van indicando cómo se va produciendo todo este proceso de inflamación hasta destrucción del alvéolo. Decimos que el tabaco inicia produciendo una destrucción del epitelio bronquial. Este epitelio bronquial es el tejido que está constituido por células, en este caso que recubre los bronquios, y que está cubierto fundamentalmente por las ya conocidas cilias. Estas cilias, junto con este epitelio, son las que se encargan, ¿sí?, de mantener la humedad bronquial, de proteger a los bronquios. Las cilias actúan como verdaderos limpiadores de este aparato respiratorio. El tabaco produce la destrucción de esto. Va a ver lo que ya vimos en el mecanismo fisiopatológico del distrés: aparición de células inflamatorias, macrófagos y leucocitos como respuestas a la agresión. Se van a liberar por parte de esas células inflamatorias sustancias químicas y mediadoras que incrementan y perpetúan el proceso inflamatorio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las citoquinas? Que después decíamos de la interleuquina y de la agregación plaquetaria. Todo esto nos lleva a origina sustancias oxidantes, los radicales tóxicos de oxígenos. A su vez, proteasas, que son enzimas que rompen los enlaces de las proteínas, favorecen la destrucción del tejido pulmonar, con lo cual esta destrucción genera sustancias que atraen más células inflamatorias. Estas sustancias, ¿se acuerdan que eran la histamina, la trombina, la fibrina? Y en esta imagen vemos lo que estaba explicando recién en el enfisema con el tabaco. Fíjense, arriba a la izquierda tenemos cómo se vería un pulmón sano, cómo se verían los alvéolos sanos. Cuando la persona comienza a fumar, vemos que el tabaco, ¿sí?, produce partículas dañinas que se depositan dentro del alvéolo. Esas partículas dañinas que empiezan a generar, se activa este proceso inflamatorio o respuesta inflamatoria. Seguimos con la imagen. Vemos que se empiezan a destruir, a romper esos tabiques. Más arriba se forma una cavidad de aire con todos estos depósitos de estas sustancias que genera el cigarrillo, y arriba vemos cómo finalmente se observa un pulmón ya con un enfisema. Todos estos procesos, ya sea en la bronquitis crónica o en el enfisema, producen cambios morfológicos en las vías aéreas y en el parénquima. En las vías aéreas va a haber acúmulo de células inflamatorias, fenómenos de fibrosis, hipertrofia muscular, distorsión y obliteración. Esta obliteración que es este cierre alveolar. En el parénquima del pulmón va a haber destrucción y fibrosis. Como resultado, en la función será la aparición de la obstrucción del flujo aéreo. ¿Se acuerdan en las primeras filminas que vimos estos factores etiológicos? Era un deterioro en la ventilación en el EPOC y a largo plazo la insuficiencia respiratoria con el concepto que vimos al principio. Ahora en los próximos slides vamos a ver
cómo son los mecanismos fisiopatológicos en las bronquitis crónicas y en el enfisema. En la bronquitis crónica vamos a ver un aumento del tamaño de las glándulas mucosas traqueobronquiales e hiperplasia, también un aumento de las células caliciformes con consecuente aumento de la producción de esputo. Siempre tengamos presente el concepto de bronquitis crónica. Tos y expectoración. Metaplasia, o sea, cambio de las células mucosas epiteliales con disminución de los cilios, estos protectores que tenemos en el aparato respiratorio. Hipersecreción de moco más el deterioro de los cilios origina la tos productiva. Si nadie limpia nuestro aparato respiratorio, un mecanismo de defensa nos va a decir aumentemos la tos. Incremento en el grosor de la pared bronquial con obstrucción progresiva del flujo de aire. El flujo de aire, el que entra e intenta luego salir. Esto sigue, se perpetúa, aumenta la cantidad de moco y secreciones retenidas, porque hay obstrucción. Va a llegar un momento que no vamos a poder tener expectoración. Va a haber trastornos en la ventilación-perfusión, lo cual aumenta la hipoxemia, la retención de dióxido y por consecuencia nos lleva a la acidosis. La hipoxemia más la acidosis aumenta la constricción de los vasos pulmonares. Esto ya lo vimos antes, de modo que se eleva la presión de las arterias pulmonares, que nos lleva en consecuencia a una insuficiencia cardíaca derecha, que vimos antes del concepto, nos da el cor pulmonale. En la fisiopatología del enfisema se dan secuencias de evento tal cual en la bronquitis crónica, que son tal cual en cualquier enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que en definitiva termina con lo mismo, que es el cor pulmonar. En el enfisema, la capacidad vital disminuida, hay discapacidad vital disminuida por la disminución de la capacidad inspiratoria. Recuerden que la capacidad vital es la cantidad de aire máxima que nosotros podemos expulsar de los pulmones en la expiración, al máximo de nuestra inhalación. Va a haber aumento del volumen de los pulmones, vamos a encontrar el tórax en tonel y descenso del diafragma, del músculo diafragmático, el principal músculo que participa en la respiración. Va a haber basculamiento diafragmático reducido. Nosotros para respirar bien necesitamos que el diafragma suba y baje. Acá va a estar reducida esa posibilidad. Va a haber expansividad torácica disminuida, o sea, nuestros músculos accesorios no se van a poder expandir correctamente. Va a haber retención aérea con aumento del volumen del aire residual, el que queda, que no puede salir. Va a haber ruptura de las paredes de los sacos alveolares, estos tabiques que se rompen. Entramos en la desproporción de la ventilación-perfusión, el aumento del dióxido de carbono, la hipercapnia con la hipoxemia, la hiperdistensión pulmonar, la hipertrofia ventricular derecha, el cor pulmonar. ¿Qué vemos dentro de las anormalidades en los pulmones en el enfisema? Que se reduce el espacio o la superficie de los bronquios, entonces reduce el intercambio gaseoso. También se reduce el intercambio gaseoso en los conductos alveolares y en los alvéolos. Hay aumento del atrapamiento de aire, porque perdimos elasticidad y perdimos las estructuras de apoyo. Va a haber desequilibrio en la ventilación-perfusión. Los sacos aéreos son reemplazados por bulas o bullas y el área capilar disminuye proporcionalmente. Cuando rompemos los tabiques tenemos menos posibilidad de intercambio
el aumento del esfuerzo para respirar resulta en un consumo mayor de oxígeno. Todo esto estamos hablando de los procesos crónicos, ¿sí? Ahora, si por alguna patología externa, en la bronquitis, en el paciente con EPOC, se le sobreagrega una enfermedad, como dije al principio, una neumonía de la comunidad, ¿qué va a pasar? Se va a exacerbar el EPOC, se va a ir complicando esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a haber un aumento de la disnea, vamos a encontrar sibilancias, el usuario va a tener opresión en el pecho, va a aumentar la tos y el esputo, va a haber cambios, porque tenemos una infección, del color y la consistencia de ese esputo. El sujeto va a comenzar con fiebre y con todas las características de la fiebre como síndrome, va a tener taquicardia y taquipnea, va a empezar a tener malestar, insomnio o somnolencia, fatiga, depresión y fundamentalmente, si sigue reteniendo dióxido de carbono, va a haber cambios en el estado de conciencia y en el pH. ¿Qué va a pasar con sus gases en sangre? Recordemos que la persona que tiene POC cursa su vida en el tiempo con hipoxemia e hipercapnia. Pero acá estos gases en sangre se van a ir agravando. Va a aparecer un pH menor a 7,25, que es la acidosis respiratoria que vimos anteriormente, que es por la retención de exceso de dióxido de carbono. Va a haber una presión parcial de dióxido mayor a 60 milímetros de mercurio. Va a haber una hipoxemia, o sea, la persona va a entrar a tener una presión de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, y el bicarbonato en un principio va a estar alto o normal. Bueno, acá podemos leer que va a haber trastornos como estuvimos trabajando hasta ahora, ventilatorios, trastornos en gases en sangre, ya ahí descompensamos esta insuficiencia respiratoria de base crónica, porque se nos suma, aparte de la hipoxemia y la hipercamia, la acidosis respiratoria. Va a haber trastornos en los electrolitos, los trastornos hemodinámicos que estuvimos viendo hasta recién. Y ahora pasamos a ver, con este cuadro ya de una insuficiencia respiratoria tipo 2, a qué tipo de tratamiento, o sea, que se le va a indicar a este EPOC descompensado. Fundamentalmente vamos a intentar la permeabilidad de la vía aérea con asistencia kinésica. Vamos a colocar oxigenoterapia controlada con esta máscara tipo Venturi o con una bigotera. Lo que vamos a intentar lograr es una presión de oxígeno entre 55 y 65 milímetros de mercurio. Se van a indicar nebulizaciones con broncodilatadores. Con lo cual acá enfermería va a tener que tener mucho cuidado con los efectos colaterales de estos broncodilatadores, se le van a indicar corticoides y antibióticos. Y si todo esto no puede sostener esta insuficiencia respiratoria descompensada, va a ir el usuario a asistencia ventilatoria mecánica. Cuando todo esto lo anterior fracase, la asistencia mecánica ventilatoria ya la fuimos viendo en varios PowerPoint, incluso yo ya les había dicho, tienen material subido al blog. Así, una vez analizado todo esto, ustedes como enfermeros se habrán dado cuenta, si recabamos todos estos datos de estos usuarios con EPOC descompensado, o sea, estos usuarios que tienen una insuficiencia crónica descompensada, que nuestro diagnóstico de enfermería obviamente sería alteración en la oxigenación, si quieren poner de origen respiratorio, relacionada con un déficit importante en la ventilación
pero que también se nos agrega en la difusión-perfusión. A partir de este diagnóstico, vamos a ir pensando cuáles serían nuestros cuidados enfermeros. Eso siempre yo se los dejo como tarea. Les dejo la bibliografía como siempre y nuestro mail de consulta. Vamos a subir ahora al blog algunas pequeñas consignas de actividades para este tema. Agradezco que hayan estado escuchando esta presentación y les comento que la semana que viene vamos a estar subiendo un tema muy importante que también puede llevar a una persona adulta a tener necesidad de ingresar a una terapia intensiva, a una unidad de cuidados intensivos, que son las infecciones sistémicas, que es el tema de la unidad 2, el último tema que nos había quedado pendiente. Esto se va a cargar en la semana antes del receso. Bueno, les doy las gracias nuevamente y nos estaremos comunicando.